Hoy la labor en la huerta orgánica va a estar interesante. Tengo diferentes camas de siembra disponibles para ya recibir, bien sea o plántulas o semillas. Y en este caso tengo la fortuna de contar con plántulas que le compré a un negocio. Eso significa que no me va a tocar germinarlas a mí, sino que ya las tengo listas para ponerlas en teoría directamente en el campo. Pero tenemos un problema o una situación, y es que las plántulas que tengo, que son de brócoli, fueron germinadas en un ambiente bastante diferente al que tenemos disponible en esta huerta. Y eso se va a traducir en que si yo las siembro, o más bien las trasplanto directamente ya a campo, recién compradas, eso va a significar que las plantas van a tener mucho estrés. Y ese estrés las va a afectar de diferentes maneras. Por una parte, por ejemplo, el estrés las hace más vulnerables a plagas. Esa vulnerabilidad se nota casi que desde el día uno. Esas plagas empiezan a atacarlas mucho y en lugares como estos tengo, por ejemplo, plagas del estilo de gusano cogollero, a veces trips, también están, bueno, polillas en general y bueno, otras plagas que no son tan relevantes para el cultivo del que vamos a hablar hoy, que son brócolis. Pero las polillas sí son muy relevantes. ¿Por qué digo esto? Porque si trasplanto directamente, como les venía comentando, ya recién compradas las plántulas y las pongo aquí, van a estar muy débiles a tal punto en el que las plagas van a aprovechar lo débiles que están, las van a atacar muchísimo y van a resultar muy afectadas. Entonces, sabiendo que esto me ha pasado o me pasó ya durante mucho tiempo, la solución es tener una estación intermedia. ¿A qué me refiero? Es una estación en donde nosotros vamos a tener la posibilidad de adaptar las plantas poco a poco de una manera paulatina hasta que ya adquieran la fortaleza para la que fueron creadas, por así decirlo de alguna manera. Y ya después entonces, cuando ya están fortalecidas y adaptadas al clima, ya las puedo trasplantar a campo. Y les voy a mostrar un ejemplo de unas plantas que hice eso, que de hecho son de brócoli. Como les comentaba, estas son plantas de brócoli que iniciaron primero en una especie de semillero, es decir, compré las plántulas, las adapté a este clima y luego las trasplanté a esta cama de siembra. Y son plantas que están produciendo fruto como podemos ver y el fruto se ve bien. No son perfectas todas las plantas porque pues cosas pasan en la huerta orgánica que son difíciles de controlar y vemos amarillamiento en hojas y demás, pero en términos generales las plantas no se ven mal. Este brócoli como fruto ya se ve bien. Esa fue una estrategia entonces que usé también para estas que son repollitas de Bruselas y estos que son repollos morados. Y entonces entremos en detalle en qué consiste la estrategia. Fíjense que como quizás han visto mis otros videos, tanto de mi canal principal, que se los dejo aquí, como el de este, aquí tenemos lo que era una pila de compost ya procesado. Ese procesamiento del compost resulta en un material bastante fino, parece casi que tierra, y este es un material bastante agradable de trabajar, pero tiene una desventaja y es que se compacta muy fácil. Eso puede ser relevante más a futuro, ya entraremos en detalle, pero de momento solo quiero que vean que es un material bastante agradable de trabajar. Este del compost. Aquí es donde van a estar sembradas las plantas principalmente, es decir, un material de esto, pero con la metodología que vamos a ver en unos momentos. Y estas son las plántulas de brócoli que compré. De momento se ven saludables, hay unas que pues tienen incidencia de plagas como podemos ver, pero en términos generales se ven bastante bien. Y las tengo aquí precisamente en esta estructura que les quería mostrar, que de hecho tengo otras dos. Y es una estructura que yo mismo me inventé y que cumple muy bien la labor. ¿Cuál es la labor? Adaptar las plantas, que es el tema que veníamos hablando hasta el momento. ¿Por qué cumple bien la labor? Porque fíjense que no deja pasar a las plagas gracias a esta tela. Sí permite que respire em, pues todas las plantas. Y tiene una ventaja adicional y es que gracias a esta otra tela, que aquí en mi país se llama polisombra, yo también puedo cubrir toda la estructura para prevenir que les entre tanto sol al principio. Aquí les voy a mostrar
una segunda estructura que está bastante desordenada, pero es para que se hagan una idea. Y es básicamente lo que sucede es que yo pongo estas dos telas así cubriendo, y cuando quedan bien puestas nos damos cuenta que les llega una menor cantidad de sol, permite de cierta manera que las plántulas respiren, no es un ambiente extremo, o sea, cerrado en extremo, sino que sí hay cierta respiración por parte de las plantas, y además las plagas no atacan las plantas precisamente por esta barrera física que estamos viendo acá. Entonces, hasta el momento tenemos el sustrato donde las vamos a sembrar, que es el compost, como vimos. Tenemos las plántulas, tenemos la estructura donde vamos a poner las plántulas, pero nos hace falta pensar en los envases o en las pequeñas macetas que vamos a usar para ese fin, que es donde van a vivir las plántulas. Y eso es algo que les voy a mostrar en este momento. Hubiera podido complicarme la vida buscando envases que se ajusten exactamente al propósito que uno quisiera, pero lo que hice fue simplificármela, y para eso conseguí unos vasos plásticos como estos. Estos vasos son muy baratos, lo cual permite que uno pueda comprar muchos, lo suficiente para llenar las tres estructuras de las que veníamos hablando, y son fáciles de modificar también. ¿A qué me refiero? A que fíjense que aquí abajo tiene unos orificios de drenaje que me parece que son muy importantes para la salud de la planta a medida que se va desarrollando. No queremos que en un envase como este el agua se pose ahí indefinidamente y eso puede asfixiar las raíces. Estos orificios de drenaje se entienden muy bien entonces con esta estructura, en el sentido en el que esta estructura también deja pasar el agua al fondo. Primero por la tela que estamos viendo aquí, pero no sé si alcance a ver bien en el video, tengo una malla de zaranda debajo de la tela. Es una malla metálica que usan en las construcciones para filtrar arena y demás. Así básicamente es como funciona la estructura, y aquí es donde vamos a poner entonces todas las plántulas, una por cada vaso con el sustrato, luego la plántula, y vamos a esperar a que se desarrollen lo suficiente para que las podamos trasplantar a campo. Así que entremos en materia. Lo primero va a ser cargar la mayor cantidad de compost que podamos aquí a la carretilla, y eso claramente con el objetivo de que podamos llevar todo este sustrato allá al lugar donde estábamos hace un momento, para que podamos empezar con el procedimiento. Les comentaba hace un momento que este material, que es el compost, se compacta bastante, y uno podría contrarrestar eso mezclando este compost con otros elementos, como por ejemplo fibra de coco o turba, perlita, vermiculita, que todos estos son materiales que ayudan bastante a que las plantas tengan aireación en sus raíces. Pero por simplicidad es algo que no hago. ¿Por qué? Porque en cierto momento, cuando uno tiene una huerta de este tamaño, es necesario empezar a optimizar los procesos y empezar a ahorrar esfuerzos donde se pueden ahorrar los esfuerzos. Si la huerta que yo tuviera fuera mucho más pequeña, si tuviera muchos más trabajadores trabajando diariamente en la huerta, siento que sería una posibilidad bastante real uno poder dedicarle más a esas estrategias, pero como los esfuerzos son limitados, así es como procederemos. Aquí se me fue una raíz de pasto. Esto no lo queremos, no queremos reproducir el pasto que es tan invasivo en esta región, y por eso la quito. Aquí parece que va otra raíz, debo quitarla. Para 120 plantas, esta cantidad de compost que tenemos aquí, que ha resultado de los procesos de volteo de estas pilas hasta llegar acá, siento que puede ser suficiente, pero yo siempre prefiero llevar de más. Esto no nos sirve. Yo siempre prefiero llevar de más para que no me toque volver. Entonces llevaré lo que más pueda.
lo que más me permita para que no me toque volver. Nos toca, como les venía comentando, quitar las raíces de pasto. Y mientras tanto les voy diciendo acerca de este plástico que tenemos aquí. Si han tenido chance de ver otros de mis videos de mi canal principal, como les comentaba, que se llama Cosecha Íntegra, o inclusive los de este canal, se habrán dado cuenta de la importancia del plástico en el proceso de compostaje para esta escala y este uso que yo le estoy dando. Ese plástico negro va a bloquear la luz solar. Eso es positivo porque los microorganismos necesitan de cierta oscuridad para crecer, desarrollarse, pero no solo eso, sino que también va a retener la humedad, que también es tan importante para el proceso de descomposición. Pero lo que sí es un hecho es que toca estar pendiente para darle los volteos para que no inicien los procesos anaeróbicos que son malos para el compost. Quiero tomar una pequeña pausa para que vean que aquí tenemos una lombriz. Esta no es la lombriz roja californiana que se usa para procesos de compostaje. Esta es una lombriz que llegó aquí, pero siempre me gusta encontrármelas porque claramente es un símbolo de que hay vida en lo que estamos usando, en este caso este compost. Aquí me encontré otra, como pueden ver. En general uno se puede encontrar diferentes microorganismos. Aquí me encontré otra. No solo suelen haber lombrices, sino muchos otros de los que hablaremos en otro momento. En este caso, con estas las voy a dejar aquí porque en los vasos no nos funcionan tanto. Pues no es que nos estorben, pero van a estar más contentas ahí cerca de la tierra. Y entonces ahora sí iremos a la estación a hacer las siembras. Como ustedes sepan y como también lo he comentado muchas veces en mi canal principal, es bueno tener todas las herramientas a la mano, que evitemos la mayor cantidad de desplazamientos posible. ¿A qué me refiero con esto? Trayéndolo a este caso puntual. Tenemos la pala aquí a la mano, tengo esta cubeta o este balde que me sirve de silla, tengo los vasos que voy a usar, aquí hay más vasos, tengo las plantas cerca y esto me va a ayudar a ser muy efectivo con la labor. Y comenzamos de una vez. Organizo los vasos para que no me estorben y voy tomando uno por uno con ayuda de la pala. Voy llenándolo de compost hasta el tope. Y fíjense que uno siempre está muy tentado a compactarlo, a compactar esto que acaba de poner. Y esa compactación puede ser haciéndole así o presionándole con los dedos. Pero es algo que yo no les recomiendo. Y el motivo de eso es que cuando este sustrato que estamos viendo aquí ya en el vaso se compacta mucho, primero se le dificulta a las raíces desarrollarse. Y segundo, cuando uno hace los riegos, porque obviamente estas plantas todavía van a necesitar buena cantidad de agua, cuando el sustrato está muy compacto no logra permear adecuadamente. Se hace un charco aquí arriba y ese charco empieza a evacuar por los lados del vaso, pero lo que necesitamos es que evacúe a lo largo de todo el sustrato, no solo en los bordes del vaso. Entonces por eso, si van a hacer esta estrategia, les recomiendo que no presionen el sustrato. Péguenle 2 golpecitos así como les vengo diciendo, o 3 golpes o lo que sea, y ya. Bueno, otra estrategia también buena es que ya que tenemos el vaso en la mano lleno, podemos hacer un orificio con el dedo. Seguro no es un orificio perfecto, no necesitamos que sea perfecto, quizás ahí se alcanza a ver mejor, pero pues ahí es donde va a vivir la plántula. Y ya luego dejamos el vaso en la carretilla para que luego hagamos los trasplantes necesarios. Voy a hacer otro llenado de vaso para que veamos cómo es el procedimiento otra vez.
y luego les ahorro todo el tiempo del llenado de los vasos para que estemos claros cómo funciona, pero no les toque ver la cantidad de tiempo que demora hacer esto, que pueden ser fácilmente una hora, más de una hora, entre 1 y 2 horas. Entonces fíjense que cuando tenemos toda la mano nos rinde mucho. Hemos en este momento hecho 4 de 120. Nuevamente fíjense que quedan con los orificios y ya después pondremos las plántulas en un momento. Voy a poner el video en pausa y luego volveremos ya cuando tenga mayor avance en este aspecto. Ya he llenado la carretilla alrededor con vasos y ahora vamos a hacer los primeros trasplantes a este sistema. Entonces, esto siempre hacerlo con guantes es un poquito laborioso, a veces suele complicar más las cosas, pero bueno, yo las saco primero de la bolsa, ahí ya quedan más fácil de maniobrar. Lo que estoy haciendo es ponerlas en el hoyo, les doy unos ajustes para que queden bien apoyadas en el orificio que hicimos, pero no solo eso, sino que quede bien establecida la raíz o la planta en general a través de su sistema radicular y listo. Así poco a poco voy llenando cada vaso con su respectiva planta. Este es un caso particular, es que el orificio no queda bien hecho y cuando no queda bien hecho, pues la planta no queda recta y eso no es bueno. Cuando la planta no queda recta, se dificulta mucho el manejo de las plántulas en la estructura de las telas. Ya les voy a mostrar a qué me refiero. Aquí aprovecho para llenar otro poco con el compost que tengo ahí en la mano, pero el asunto es que cuando quedan los vasos aquí pegados unos a los otros, al momento en que uno vaya a retirar estas plántulas de acá para irlas a sembrar a campo, unos tallos se van a enredar con otras, las hojas van a ser desastres entre ellas y lidiar con eso lleva cierto esfuerzo que es fastidioso, pero pues toca hacerlo. Una opción para contrarrestar eso sería tenerlas más espaciadas, pero también piensa uno que hay que optimizar el uso del espacio, que es limitado y bueno, son muchos pensamientos que se le pasan a uno por la cabeza de cosas que podría hacer, que debería hacer y demás. Pero bueno, como se pueden dar cuenta, ya he llenado varias, no me ha tomado mayor tiempo. Voy a terminar de llenar y ya les muestro. Aquí he terminado de llenar estos primeros vasos y ya lo que continúa es ponerlos allí. Pero quiero comentarles algo importante y es que siempre es bueno sembrar más de lo que vamos a necesitar. ¿A qué me refiero? A que yo, por ejemplo, sé que la cantidad de plantas que me caben en cada una de las camas de siembra que vimos hace un momento son alrededor de 50 de esta especie, por supuesto. Y sabiendo que me caben 50, yo igual cuando compro plántulas por cada cama de siembra de esta especie yo pido 60. El motivo es, o será muy obvio para algunos, y es básicamente que pues siempre van a haber plantas que no crecen como uno quisiera y sería bueno uno poder solo tener las mejores de las mejores. En suma, poder seleccionar las mejores. Pero también suele suceder
que además de que haya unas que no crezcan tan bien, puede que unas se mueran en el proceso por diferentes motivos. Uno de los motivos es un ataque de plagas. Y quizás se estén preguntando por qué un ataque de plagas si se supone que esta es una estructura que previene los ataques de plagas. Pues fíjense que ahorita que cerremos la estructura se van a dar cuenta que aquí va a caer la tela. Y si uno deja la tela aquí sobrepuesta y no sellada con respecto a la otra tela, es un escenario en el que se pueden empezar a filtrar plagas como las polillas de las que les había comentado, entre otras. Y eso se va a traducir en que van a atacar las plántulas, que ya sabemos que son muy delicadas al principio, sobre todo en este clima, y no las van a dejar crecer bien. Entonces, si van a construir una estructura de este estilo, les recomiendo que definitivamente quede lo mejor sellada posible con respecto al ambiente exterior. A veces pudiera creer uno que hizo el trabajo bien, pero se olvida de esos pequeños detalles, y esos pequeños detalles son los que puede que produzcan el fracaso que no queremos. Y de hecho eso se alinea con algo que quizás hayan notado, y es que esta tela está mucho más blanca que la tela de esta estructura. Y está más blanca es precisamente por eso, porque esta estructura antes tenía una tela muy corta y me tocó cambiarla recientemente por esa misma lección que les acabo de dar. Continuaré llenando los vasos y ya miraremos cómo nos queda todo esto ya puesto aquí arriba. Bueno, aquí ya tenemos otros trasplantes hechos y no quiero alargarles mucho el video, entonces quiero cerrar comentándoles cuáles serían los siguientes pasos. Aquí a mi lado izquierdo tengo una regadera. Esta yo la lleno con agua lluvia de un sistema que les mostraré más adelante. Pero la idea es que ya cuando están así, fíjense que el sustrato, es decir, el compost en el que están sembradas, está seco. Siempre es bueno tener el chance de poderlas regar lo suficiente para que no les haga falta agua, para que no se estresen tanto debido a el trasplante que acaban de vivir. Siempre es bueno asegurarnos de que todas están recibiendo agua, no solo unas pocas. Y ya cuando tenemos el chance de regarlas, ya procedemos a cerrar la estructura con la tela de la manera en la que les dije. Es decir, como está esta aquí al lado. Y así con esta tela yo la dejo unos días, es decir, con esta tela negra o esta polisombra yo la dejo unos días, por ahí unos, no sé, unos 5 días. Ya después solo dejo la tela blanca. El objetivo de eso es que se vayan acostumbrando al ambiente paulatinamente. Y eso es una preferencia personal. No necesariamente se les va a dañar todos los cultivos si lo hacen de otra manera. Pero como les comento, primero unos días con la tela negra, después unos días ya con la tela esta blanca. Y algo que vale la pena preguntarse es cuándo están listas para el trasplante a campo, a la huerta. Y la respuesta a eso es cuando ya tomemos una, o mejor dicho varias, y podamos ver que las raíces se empiezan a hacer, primero, muy visibles, segundo, hay muchas, tercero, ya nos damos cuenta que pueden llegar abajo, pueden intentar empezar más bien a salirse. Esa es una planta que ya estaría más que lista para trasplante. Pero reconozco que yo he trasplantado antes sin esperar hasta allá, hasta que las raíces se desarrollen hasta esa instancia. Y me ha ido bien, pero
¿cómo decirlo? Sí es bueno esperar a que estén en el punto óptimo de desarrollo para hacer esos trasplantes. Es decir, cuando ya las raíces las podamos ver casi que todas aquí alrededor del vaso. Por diferentes motivos, ya en esa instancia la planta va a estar mejor desarrollada. Cuando la saquemos de aquí, va a salir todo el sustrato que pusimos y eso pues nos va a facilitar el manejo de estos vasos ya después, porque no nos va a tocar lidiar con residuos de sustrato en los vasos. Y bueno, entre otros motivos, pero esa es mi regla de decisión para decidir cuándo está el trasplante ya listo para hacerse a campo. Algo que les quiero comentar es que es muy fácil olvidarse de estas plantas. Me refiero a que por el hecho de creer que están cubiertas de esta manera, inclusive con la tela negra, resulta fácil pensar que tienen suficiente agua, que están en muy buen estado y uno se olvida de revisarlas y cuando ya pasa mucho tiempo empezamos a ver que sí les puede faltar algo, les puede estar faltando agua, les puede estar faltando luz y si eso es así y actuamos muy tarde, las plantas no van a crecer bien, inclusive cuando las pasemos a campo y ya a su hábitat final. ¿A qué voy con esto? A que es bueno estar revisando pues si podemos cada día, cada 2 días, todas esas cosas. El estado de las raíces, la humedad del sustrato donde están sembradas, qué tan cerca se están desarrollando unas de las otras, qué tan grandes están las hojas, si hay plagas, si no hay plagas, etcétera, etcétera. No nos olvidemos de revisarlas. En serio quiero recalcarles la importancia de eso. Y ya después pasamos a sembrarlas a campo, pero eso ya será otro video. Por lo menos ya les di un abrebocas de cómo se ve en campo al principio del mismo, entonces tienen por lo menos una idea de cómo hacerlo, pero básicamente lo que usamos es una palita como estas, la sacamos de los envases y listo. Si este video les ha gustado, no duden en suscribirse al canal. También los invito muy cordialmente a que vayan a mi canal principal. Allá tengo mucho material que en serio les va a servir muy útil. Le he puesto mucho esfuerzo, mucha dedicación y considero que de verdad es de gran utilidad. Nos vemos pronto, que les vaya muy bien.